He trabajado como enfermera en múltiples hospitales e instalaciones. Antes del hospital actual en el que trabajo, trabajaba en un hospital geriátrico a 30 minutos de mi casa. Ya tenía experiencia trabajando con pacientes mayores, así que esto no era nada nuevo para mí. Llevaba solo un par de semanas trabajando en este hospital y pronto entenderás por qué. Esto fue en mi penúltimo turno en este hospital sin que yo lo supiera al comienzo de esa noche. Estaba trabajando en el turno de noche y contando con horas de sueño negativas. Me asignaron a la sala de Alzheimer. Los pacientes de esta sala me adoraban absolutamente. Mi presencia como una joven de unos 20 años entre los residentes, a quienes de otro modo se les dejaba flotar en sus mentes, debe haber parecido como un soplo de aire fresco. Estoy seguro de que me vieron como alguien que podía vincularlos a la hora o a lo cotidiano. Cuando te dejan solo, puedes derivar mentalmente a otros lugares, pero con alguien más en tu espacio, estás atado a ese momento en el tiempo. Esa noche estuve tratando con varios pacientes, pero uno estaba un poco más inquieto que los demás. Su nombre era Lena. Esta fue mi primera noche tratando con ella, y ella seguía contándome, cada vez que entraba a su habitación, sobre las voces que seguía escuchando y el hombre vestido de negro que seguía viendo en un rincón de la habitación. La otra señora en su habitación había pedido que cerraran la cortina antes de que comenzara mi turno, para que Lena la dejara en paz. Era una dama dulce que sonreía cada vez que estaba cerca de ella, pero no decía mucho y era muy olvidadiza. Desde que comencé mi turno alrededor de las 9 de la noche, la mayoría de los pacientes ya estaban dormidos a las 11, pero Lena no. Cada vez que me llamaba a la habitación, esas supuestas voces y el hombre de negro que seguía mirándola en un rincón la asustaban. No voy a mentir, me estaba asustando un poco. Creí que en su mente ella estaba viendo y escuchando estas cosas, y simpatizaba con ella porque las imaginaba muy aterradoras. Aún así, hice lo mejor que pude para calmarla y hacerla dormir. No quería encender la televisión para calmarla porque quería ser cortés con el otro paciente en la habitación. En cambio, tomé las manos de Lena y le dije que estaba bien respirar y relajarse. Le recordé que no estaba sola y que siempre estaba a solo una llamada de distancia. Esto pareció funcionar. Lena se relajó un rato y la siguiente vez que entré a la habitación, estaba dormida. Una vez que la mayoría, si no todos, los pacientes dormían, la noche transcurría mucho más lenta. El tiempo casi parecía moverse al revés. 1 o 2 horas más tarde, estaba en el cuarto de ropa blanca abasteciendo mi carrito cuando escuché algo en la habitación. Era una habitación relativamente pequeña y silenciosa, y yo tenía la puerta cerrada. Por eso escuchar otro ruido fue extraño. Me volví, no vi nada y seguí abasteciendo mi carrito. Entonces sentí lo que solo puedo describir como una mano en mi hombro. Miré mi hombro, salté y grité, pero allí no había nada. No había nadie en la habitación. Sin embargo, sabía que sentí que algo grande básicamente me agarraba del hombro. Salí al pasillo para asomar la cabeza. No había otras enfermeras a la vista. Silencio mortal. No me quedaba más que hacer que retomar lo que estaba haciendo. Continué abasteciendo el carrito hasta llenarlo. Luego me volví hacia la puerta y caí al suelo, gritando mientras el corazón inmediatamente saltaba a mi garganta. Había un hombre vestido de negro parado afuera de la puerta, mirando a través del cristal, sonriendo. Mis gritos fueron lo suficientemente fuertes como para despertar a toda la sala. El hombre desapareció de la vista a través del cristal de la puerta. Segundos después, se abrió la puerta y una de mis compañeras enfermeras entró para ayudarme a levantarme del suelo porque estaba histérica. Le pregunté si vio al hombre vestido de negro. Su respuesta fue: ¿qué hombre? No hay nadie más aquí. Revisamos todas las habitaciones de la sala.
Allí no había nadie vestido de negro. Mis gritos despertaron a Lena del ligero sueño en el que debía haber estado. Cuando entré en su habitación, empezó a hablar de las voces otra vez, esta vez de los gritos, que no sabía que eran míos. Le pregunté cómo era el hombre de negro y si estaba sonriendo. Ella me miró y noté que fruncía el ceño cuando su expresión cambió a la más concentrada que la había visto en todo el día. Ella preguntó, ¿cómo lo supiste? Incluso con mi corazón todavía acelerado, sentí que se saltaba un latido cuando ella dijo esto. Ella empezó a gritar, «¡Sáquenme de aquí! ¡Ya viene!». Las otras enfermeras entraron y trataron de calmarla. Esa noche me cambiaron a una sala diferente y finalmente me fui a casa temprano porque estaba muy asustada. Le envié un mensaje de texto a la jefa de enfermeras al día siguiente, diciéndole que mi próximo turno sería el último. La experiencia me traumatizó y realmente ya no quería estar en ese edificio. Recibí una respuesta tan amigable como podría haber esperado. Nunca me han diagnosticado nada ni he tenido alucinaciones de ningún tipo. Soy consciente de los efectos de la falta de sueño, pero este era el siguiente nivel. No sé si mi mente comenzó a jugarme una mala pasada por lo que Lena me estuvo contando toda la noche, pero la sensación de la mano en mi hombro, la imagen del hombre sonriente detrás de la puerta de vidrio, que coincidía con la descripción que Lena seguía dando varias veces. Este fue uno de esos sucesos sobrenaturales, inexplicables y que ocurren una vez en la vida. Al menos espero que sea una vez en la vida. Hace 3 años contraje meningitis bacteriana. Vivo en el sur de Florida y no creo que haya habido un brote ni nada por el estilo, así que no estoy seguro de cómo lo contraje ni de quién podría haberlo contraído. Comencé a desarrollar síntomas realmente malos: dolores de cabeza dolorosos, confusión, somnolencia, náuseas y falta de apetito. Pero cuando comenzaron las alucinaciones, supe que tenía algo realmente grave. Acostada en la cama enferma mientras mi esposo estaba en el trabajo, escuché la voz de un niño que llamaba mamá desde abajo. No tenemos hijos. Me arrastré fuera de la cama para mirar hacia las escaleras y llamar a mi marido. Por supuesto, no respondió porque estaba en el trabajo. El dolor de cabeza que tenía al estar de pie era demasiado, así que volví a la cama por segunda vez. Escuché una llamada de voz desde abajo nuevamente. Decía, «Hola». Cogí el teléfono y llamé a mi marido, asustándole por teléfono porque estaba escuchando una voz aterradora de niño desde el interior de la casa y que pensé que estaba alucinando. Escuchó por teléfono lo angustiada que estaba, así que salió temprano del trabajo para llevarme al hospital. Mientras esperaba que llegara a casa, me quité el pijama y mientras lo hacía, tuve que correr al baño para vomitar. Mientras estaba vomitando, escuché otra voz desde fuera del baño. No podía oír lo que podría haber dicho, ni podía decir si sonaba igual que la otra voz que había escuchado. Estaba perdiendo la cabeza. No me diagnosticaron hasta que llegué al hospital y aparentemente, si no me tratan, lo que tenía podría ser muy grave, incluso mortal. El médico me dijo que la parte de las alucinaciones era bastante inusual, pero no inaudita. Me administraron antibióticos mediante una aguja poco después de llegar al hospital con mi marido. El médico me dijo que tuve suerte de haber llegado al hospital tan rápido, ya que si hubiera esperado mucho más, esto podría haber tenido efectos duraderos o posiblemente fatal. Mi marido se quedó conmigo unas horas en la habitación. Me dijeron que tendría que quedarme allí entre unos días y una semana, dada la gravedad de mis síntomas. Alrededor de las 10 en punto, mi esposo se fue a casa porque tenía trabajo al día siguiente. La enfermera me dijo que la llamara si tenía algún problema. Aunque todavía me sentía como si estuviera muerto, me quedé dormido bastante rápido.
Comencé a tener este sueño en el que mi exmarido estaba en la habitación encima de mi cama, mirándome y hablando. Estaba diciendo cosas horribles sobre mi actual marido. Me dio unas palmaditas en la cabeza y dijo que se alegraba de que estuviera bien y que viniera tan pronto como vio a mi marido irse. Se puso a despotricar sobre cómo despreciaba a mi actual marido y quería matarlo. Siguió frotándome la frente y luego salió de la habitación. A menudo tengo pesadillas sobre mi exmarido debido a lo tóxico y abusivo que fue nuestro matrimonio y por qué terminó, algo que prefiero no incluir. Me desperté en este estado de somnolencia y aturdimiento y miré alrededor de la habitación. Había una silla parada frente a mi cama de hospital, pero no había nadie sentado en ella. No fue así cuando mi marido se fue. Todavía era medianoche, así que volví a dormir. Me desperté a la mañana siguiente con la enfermera en la habitación. Le conté sobre el sueño extrañamente vívido que tuve y ella se fue y me dijo que no era un sueño. Mi prima vino a visitarme anoche. Le dije que no tengo primos que vivan en el estado. Ahora parecía más seria y dijo: «Bueno, alguien que dijo ser tu primo, David, te visitó anoche». David era el nombre de mi exmarido. Después de explicarme mejor, la enfermera llamó a un médico y el médico me dijo que los antibióticos podrían haber causado delirio, lo que obstaculizó mi capacidad para reconocer el sueño de la vigilia. De ahí que escuchara tan vívidamente lo que decía David. Llamé a mi marido para contarle lo sucedido y, por supuesto, estaba furioso y preocupado. Regresó esa noche después del trabajo, pero ese día le envié un mensaje de texto a David preguntándole qué diablos estaba pensando al visitarme y cómo sabía que estaba en el hospital. Mi mensaje de texto llegó, pero él lo ignoró. Le envié un seguimiento diciéndole que escuché todas sus amenazas hacia mi esposo y que involucraría a la policía. Minutos más tarde, respondió diciendo: «Nunca amenacé a su esposo. Simplemente estuve allí cuando escuché lo que pasó para asegurarme de que estaba bien. Debe haber escuchado cosas mientras dormía». Le respondí: «Manténgase alejado de mi vida o involucraré a la policía nuevamente». Él no respondió. Después de esto, nunca le conté a mi esposo sobre las amenazas que escuché en mi estado de sueño y medio sueño, porque no sabía si eran reales o no. Con una mezcla de antibióticos y el hecho de haber tenido alucinaciones audibles extrañas el día anterior, no creo que sea imposible que lo que escuché no fuera en realidad lo que dijeron, pero podría estar equivocado. Salí del hospital la semana siguiente. Una vez coincidí con una chica de la que todavía soy amiga en Tinder llamada Francesca. Parecía genial desde el principio. Tenía una manga de tatuajes en el brazo izquierdo, reflejos rojos en el cabello y tenía en su perfil que le encantaba hacer ejercicio. Una de sus fotografías fue tomada en la azotea de este atractivo edificio con una vista enfermiza. Le pregunté dónde estaba y me dijo que era un hospital abandonado en las afueras de la ciudad, que es genial para explorar de noche y de fácil acceso. Generalmente hay un policía patrullando el enorme estacionamiento por la noche para disuadir a los intrusos, pero ella dijo que era muy fácil de eludir. A ella se le ocurrió la idea de que fuéramos allí juntos como nuestra primera cita, si quieres usar la palabra cita. Estaba totalmente de acuerdo con eso. Parecía genial, y parecía una forma genial y diferente de conocer a alguien. A diferencia del habitual, vamos a tomar unas copas. La recogí en su casa, a 10 minutos de distancia. Luego condujimos los 20 minutos para llegar al hospital. Esos 20 minutos nos dieron una buena oportunidad de conocernos un poco y sentirnos cómodos con las personalidades de cada uno por un tiempo. Cuando llegamos al hospital,
Me dijo que estacionara en esta calle sin salida escondida por un montón de arbustos altos, que estaba a 5 minutos a pie hasta el interior del hospital. Saltamos esta pequeña barrera que separa la carretera del estacionamiento del hospital y luego trotamos a través del estacionamiento abierto hacia el césped justo al lado de la entrada. Ella dijo que siempre usaba. Ella nos llevó a esta ventana rota del sótano del hospital. Parecía un poco espeluznante, pero me inscribí en esto. Me alegré de haber usado jeans andrajosos, como ella me dijo, porque sabía que los iba a romper con algo. Usamos las linternas de nuestros teléfonos. No trajimos ninguna luz especial de alta resistencia ni nada por el estilo. Parecía conocer todo este hospital como la palma de su mano. Nos llevó a las escaleras que subían al piso de arriba. Debo decir que estar a solas con otra persona en un lugar como este por la noche daba mucho miedo, pero no tenía idea de lo aterrador que estaba a punto de volverse. En el primer piso, Francesca seguía hablando tan alto que casi quise decirle que «shh». Estaba paranoico de que nos descubrieran por su voz en el pasillo en el que estábamos. Sonaba como si una puerta se abriera o se cerrara. Algo resonó en el pasillo hasta nosotros. Ella también lo escuchó y se quedó en silencio. Le pregunté en un susurro, ¿es normal que haya otros aquí? Ella dijo, a veces, pero no realmente. Apagamos nuestras linternas y esperamos. De repente, hubo una explosión mucho más cerca de nosotros. Ambos trepamos en la oscuridad. La seguí, apenas capaz de ver. Regresamos a las escaleras y subimos corriendo con las luces encendidas. Cuando estábamos un par de niveles más arriba, sentimos que estaba bien volver a hablar a un volumen normal. Francesca me dijo que la policía nunca entra aquí, así que pueden haber sido otros exploradores, pero lo extraño fue que no había señales de otra luz en ese corredor. Nadie normal caminaría en la oscuridad. Luego escuchamos sonidos que resonaban desde el hueco de la escalera de salida donde estábamos. Alguien subía las escaleras. Una vez más nos peleamos. Ella abrió el camino diciendo que sabía a dónde ir. Corrimos durante unos minutos a través de este laberinto de edificio. Realmente estaba enloqueciendo. Parecía que nos estaban siguiendo y no estaba seguro de si preferiría que fueran los policías o alguien más. Ella nos llevó a este mini lugar al aire libre. No estábamos en el tejado más alto, pero supongo que estábamos en lo que llamarías el tejado de este nivel. Nos detuvimos para recuperar el aliento. Todo el asunto de ser seguido estaba acabando con la vibra por completo. Incluso ella parecía preocupada y la miré como la experta en este lugar. Después de unos minutos nos relajamos un poco y atravesamos esta ventana rota hacia el techo de esta gran habitación. Esta parte fue aterradora porque quería caminar sobre estas largas y estrechas tablas de madera con una caída de 10 pies debajo de nosotros. Una caída desde esta altura causaría lesiones, pero no quería parecer un cobarde. La seguí a través de la larga tabla de madera incompleta hasta que llegamos a la cima de este pilar, donde una tabla terminaba y otra comenzaba. Nos sentamos en este pilar para simplemente relajarnos y hablar con las piernas colgando sobre el borde, contemplando la oscuridad de abajo. Era espeluznante allí dentro, y pensé que estábamos solos hasta que se escuchó un sonido debajo de nosotros. Sonaba como si alguien estuviera caminando. Nuestra presencia ya fue notificada a quienes estaban allí, así que encendimos nuestras linternas y apuntamos hacia abajo. Y justo debajo de nosotros, parado en el pilar mirándonos, estaba este hombre de 40 y tantos años, con un gorro Carhartt negro, una chaqueta negra y pantalones deportivos negros. Nos sonrió y dijo con esa voz profunda y espeluznante, «Bajen», mientras nos hacía señas para que bajáramos. Le pregunté, «¿Es usted policía?». Él ignoró mi pregunta como si no me hubiera escuchado y repitió, «Baja»,
con su sonrisa espeluznante. Francesca y yo nos levantamos asustadas y comenzamos a caminar de regreso por el estrecho trozo de madera. Ahora tenía aún más miedo de caerme que antes. No tenía idea de lo que ese hombre nos haría. Cuando estábamos a mitad de camino, el hombre salió corriendo de la habitación debajo de nosotros a través de una puerta. Definitivamente iba a intentar atraparnos. Tuvimos que darnos prisa. Cruzamos y tratamos de salir de allí, sabiendo que ese hombre era peligroso. Mientras bajábamos corriendo las escaleras del pozo en el lado opuesto del hospital, escuchamos que la puerta, unos pisos por encima de nosotros, se abría y se cerraba de golpe. Entonces escuchamos pasos pisando fuerte las escaleras. De alguna manera nos había seguido. Estábamos arrastrando el trasero como si estuviéramos corriendo para salvar nuestras vidas. Regresamos al primer piso y corrimos hacia el lado opuesto del hospital por donde entramos. Regresamos al sótano y trepamos por la ventana rota. Todo el proceso de trepar por esa ventana fue inquietante porque salí segundo y tenía miedo de que me agarraran las piernas en cualquier momento. Pero creo que en ese momento perdimos al hombre. Cruzamos corriendo el estacionamiento hacia mi auto y cuando lo logramos, lo primero que hicimos fue cerrar las puertas con llave y recuperar el aliento nuevamente. Eso fue una completa pesadilla y, de alguna manera, superarlo juntos creó una especie de vínculo instantáneo entre nosotros. Nos alejamos de allí y nos detuvimos en un Wendy's para comprar comida y simplemente ordenar nuestros pensamientos en el auto. Nos relajamos durante una hora, simplemente hablando, y luego la dejé. Francesca y yo hemos permanecido en contacto a través de los años, y aunque tuvimos una relación sentimental durante unos meses, terminamos siendo buenos amigos. Ninguno de nosotros volvió a regresar a ese hospital.